Es decir, si están compartiendo lo material, si están vendiendo propiedades para cubrir necesidades materiales, ¿por qué no compartir la parte espiritual también? ¿Cuál es la necesidad de ellos que no conocen de la resurrección de Cristo? ¿Cuál es la bendición de ellos que ellos la conocen? Entonces, ¿qué ellos hacen? Compartir esa bendición. ¿Qué tal, queridos hermanos? Dios les bendiga, Dios les guarde. Es un placer para mí estar de nuevo con ustedes en esta serie de estudios bíblicos, la Iglesia del Nuevo Testamento. En el día de hoy vamos a continuar estudiando en el libro de los Hechos y vamos a ver la primera acción disciplinaria en la Iglesia. La primera acción disciplinaria. Hasta este momento hemos visto cosas gloriosas, como esa tremenda unidad del pueblo creyente, de la primera congregación, del primer grupo de creyentes que se reunían en Jerusalén. Nosotros sabemos que para mantener la unidad hay que pagar un precio muy alto. Muchas veces hay que sufrir agravios y otras veces hay que enfrentar con firmeza las faltas cometidas. La unidad cuesta, como acabamos de mencionar. Hay desprendimiento espontáneo, solidario y amoroso para emparejarse uno a otro y que todos vean en igualdad de condiciones. No había entre ellos ningún necesitado. Ya lo hemos visto en el capítulo anterior. Así como se mencionó a José, que los apóstoles le pusieron el nombre de Bernabé, hijo de consolación, quien libremente vendió una propiedad y trajo el dinero completo a los apóstoles. También se menciona a una pareja de esposos, quienes también vendieron una heredad. Esta pareja de esposos se llamaban Ananías y Zafira. Ellos no dieron el todo de la herencia, sino que de mutuo acuerdo decidieron sustraer una parte y decir a los apóstoles otra cifra. Vamos a ver el triste relato de Hechos capítulo 5, versículo 1 al 11. Y lo vamos a ver en dos partes, tal y como está presentado allí. La primera parte del verso 1 al 6. Del 1 al 6. Vamos a leerlo para que entonces conozcamos la primera acción disciplinaria de la iglesia. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. Y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Miren, en una ocasión nosotros hablamos en 1 de Pedro capítulo 2 verso 11 que el creyente tiene que batallar contra deseos carnales que luchan contra el alma. Y a veces nosotros creemos que estos deseos carnales están en el aspecto sexual y no es en el aspecto sexual solamente, es en el aspecto en general. Nosotros tenemos a veces que lidiar para no dejarnos engañar por la avaricia y por la búsqueda de gloria humana, de resaltamiento, de reconocimiento. No olviden ustedes que en la última parte fue reconocida la actitud de José, a quien le pusieron por nombre Bernabé, que había vendido una propiedad que según Números 35 y Levíticos 25, él no debía vender
porque como levita eso no se podía hacer. Pero él lo hizo y fue resaltado. Entonces parece que estas personas, Ananías y Zafira, andaban buscando gloria humana y no pudieron vencer esos pensamientos carnales que batallaban contra ellos. Porque los cristianos no pueden hacer las cosas por vanagloria o por competencia. Escuche bien, porque tenemos la oportunidad de hacer trabajos en la obra de Dios y hay diferentes tipos de trabajos jerárquicos. Y siendo el más bajo, el que sea que nos toque hacer, no debemos hacer nada por competencia, sino que tenemos que hacer todo como para el Señor. Ananías y su esposa Zafira quisieron sacar ventajas de la popularidad, de la gloria y reconocimiento humano sin ningún sacrificio noble, y por eso mintieron deliberadamente al Espíritu Santo y no a los apóstoles. Lógicamente, cuando ellos fraguan esta mentira, ellos piensan que no es contra Dios que están mintiendo, sino que van a mentir contra el liderato cristiano que en este momento está representado por los apóstoles. El primero en ser cuestionado fue Ananías, a quien se le dijo que él pudo haber retenido la propiedad, pues nadie le insinuó, nadie le pidió que la vendiera. Lógicamente, el mutuo acuerdo fue entre los dos, pero el que va a entregar el dinero para hablar su gran mentira es el esposo Ananías. Los líderes de la iglesia, en ese momento representados por los apóstoles, no pedían propiedades a nadie. Ellos no estaban promoviendo ningún evangelio de prosperidad, porque esa es una gran mentira, esa es una gran herejía, sino que, como hemos visto hasta el capítulo 4 del libro de los Hechos, este sentir entre los que tenían propiedades fue un desprendimiento espontáneo para venderlo y repartirlo entre todos y evitar así que haya algún necesitado entre ellos. De haberla vendido, pudo libremente dar una parte de ella, si así lo sentía. Ese era su dinero y podía hacer con él lo que mejor le pareciera. Uno de los principios del cristianismo es no dar ni por necesidad ni por obligación. Es decir, cuando estamos hablando de dar tiempo, dinero, bienes, en nuestras propias vidas en un servicio, ni es por obligación, ni es por necesidad. Si esto no se origina en el amor ágape que ha sido derramado en nosotros, es mucho mejor no hacerlo. No hacerlo. Los creyentes disponen su corazón para dar de acuerdo como hayan prosperado durante la semana, mes o año. O también disponer de alguna propiedad de valor que hayan adquirido anteriormente o que hayan heredado de sus padres. Pero todo es voluntariamente. Yo no sé por qué hay personas que a esta altura del cristianismo o de su crecimiento espiritual en una iglesia tienen tanto problema con el asunto de diezmar y de ofrendar. Mire, a usted nadie le está pidiendo esto obligatoriamente. Si usted quiere lo hace y si quiere no lo hace. Pero si usted lo quiere hacer, tiene que hacerlo de corazón, voluntaria y espontáneamente. Porque la bendición tuya no está cuando tú depositas lo que tú llevas, sino cuando usted lo dispone en el corazón. Porque hubo personas en el Nuevo Testamento que llevaron grandes cantidades de dinero al templo y Dios no lo bendijo por eso. Porque de hecho ellos dieron de lo que les sobraba y esa sobra la presentaron como una cosa del otro mundo y hasta pedían un grupo musical para que los acompañara cuando iban a depositar esto. Ese no puede ser el ejemplo para nosotros, sino el de la viuda que dio todo lo que tenía, pero lo hizo en completo silencio, en total privacidad. Pero Cristo, que conoce las mentes y los corazones, resaltó la actitud de esta mujer y penalizó la actitud de los que dieron mucho, pero que no lo hicieron de corazón. Puede ser que por el hecho de haber visto el halago de los apóstoles a José, de reconocerlo como hijo de consolación, que ya se lo mencioné anteriormente, que es lo que significa el nombre Bernabé, sintieran el mismo deseo de ser halagados, reconocidos por su generosidad, entre comillas, lógicamente,
pero sin un desprendimiento honesto y sincero. Esta mentira le costó la vida a Ananías, quien murió repentinamente al oír la palabra de Pedro. Esta fue la primera acción disciplinaria de la iglesia. De una iglesia que cuando uno lee desde el capítulo 1 hasta el capítulo 4 del libro de los Hechos, la ve en constante crecimiento y hasta este punto hay 5,000 personas más los 120 que componían el primer grupo original. Tal vez eran 5,120 o en su totalidad llegaron a 5,000, incluyéndolos a ellos. Entonces todo iba bien hasta que esta persona decidieron torcerse. Esto le costó la vida a Ananías. Entonces, ¿qué podemos decir? Que hay un gran peligro cuando un cristiano le da lugar en su corazón al diablo. Satanás guía a los hombres a poner la mirada precisamente en la cosa de los hombres, en los títulos, en los halagos, en los reconocimientos, que no es que sean malos, pero que hay que saberlos manejar, como lo hizo Pablo en la carta a los Filipenses, cuando le habla de todo su extraordinario pasado que él tenía académico y también tradicional por sus padres, y él colocó todas estas cosas como basura con tal de alcanzar el premio del supremo llamamiento. Aprovechó todo su conocimiento para, a partir de ahí, promover mejor el evangelio. Mire, hay un ejemplo en el Antiguo Testamento que yo quiero traerlo a colación, que hace paralelo a este caso que trajo la primera disciplina en la iglesia, pero que al contrario de lo que este matrimonio hizo, fue un acto generoso sin esperar nada a cambio. En Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 8 al 13. Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 8 al 13. El caso es de la mujer conocida como la Sunamita y el encuentro que tuvo con el profeta Eliseo. Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem, y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese. Y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Esta importante mujer habló con su esposo para hacer una habitación para que Eliseo se hospede con ellos. Eliseo quería reciprocar ese gesto de generosidad y le preguntó a la mujer si quería que le consiguiera una cita con el rey o con el general del ejército. La respuesta de la mujer fue sorprendente y demostró no hacer nada ni por interés ni por vanagloria al responderle a Eliseo: yo habito en medio de mi pueblo. Esta frase significa que no lo hacía por otra causa que no fuera suplirle hospedaje y comida al ver que era un varón de Dios. Ustedes lo pueden leer en Segunda de Reyes, capítulo 4, versículos 8 al 13. La señora no esperaba nada a cambio, no importara que fuera una cita con el rey o una cita con el general del ejército del rey. Todo lo que estaba haciendo era por amor y generosidad. Y cuando se actúa así, no se espera nada a cambio. Parte de las cualidades del amor ágape, como están registradas en 1 Corintios capítulo 13, se resumen en que este amor no espera nada a cambio. Vamos a ver entonces la segunda parte, desde el versículo 7 al 11. La segunda parte, a ver cuál es la actitud de Safira, la esposa de Ananías. Dice: pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron.
y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas, porque es una acción disciplinaria de parte de Dios para que la gente tema. Recuerden que el temor a Dios es el dique de contención para uno no pecar. Cuando un creyente, no estoy hablando del inconverso, cuando un creyente quiere pecar, lo primero que retira de su vida es el temor a Dios. Entonces se desenfrena en el pecado. Este escenario nos hace recordar que las personas que son llenas del Espíritu Santo, como probablemente fue el caso de Ananías y Zafira, ya que este relato, el capítulo 5 de Hechos, viene después de la manifestación del Espíritu Santo, tanto en Hechos capítulo 2 como en la reunión de Pedro y Juan con el resto de los creyentes en Hechos capítulo 4, del 23 al 31, que deben preceder. Es decir, los llenos del Espíritu Santo deben proceder con humildad, respeto y mansedumbre, y que no pueden hacer lo que les venga en gana. Entonces ya es un supuesto casi seguro de 100% que Ananías y Zafira pues estaban, si no estaban en el primer grupo de Hechos capítulo 2, pues estaban en la sección del capítulo 4. Y el capítulo 4 es una repetición de la llenura o bautismo del Espíritu Santo, que me hace pensar a mí que ellos también fueron llenos en este momento. Y no podemos pensar tan mal de ellos porque hay personas que comienzan bien, pero en el camino se dañan. Ahora, yo les quiero presentar otro ejemplo del Antiguo Testamento para que ustedes vean el tremendo cuidado que hay que tener cuando uno está lleno del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo no es para vanagloria, no es para competencia. Incluso los dones del Espíritu Santo, como están mencionados, una parte de ellos en 1 Corintios capítulo 12, no es para competir, no es para competir, no es para sobresalir, no es para eso. Entonces vamos a ver el caso en Levíticos capítulo 10, donde también se habla de una pareja, pero no de esposos, sino de hermanos, Nadab y Abiú. De 4 hijos varones que tuvo Aarón, varones, estos eran los primeros, eran los hijos mayores de Aarón, quien en el momento era el sumo sacerdote. Y ellos junto a sus 2 otros hermanos eran sacerdotes encargados de la administración de las ofrendas y de los sacrificios. Dios le había dicho que no trajeran fuego extraño al tabernáculo, sino que usaran del fuego que arde en el altar del holocausto, llamado también el altar de bronce. Eso está en Éxodo capítulo 27, 1 al 8. Éxodo 27, 1 al 8. Su lugar de trabajo era el tabernáculo. Y en el tabernáculo había un altar de bronce o del sacrificio que ardía las 24 horas al día. Y eso siempre se le suplía leña que luego se convertía en carbón. Entonces Dios le dijo que para quemar el incienso tenían que tomar el carbón, las brasas de allí y no traerla de la comunidad. La idea es que para quemar el incienso en el lugar santo, las brasas debían ser tomadas de ese altar y no de otra parte. Ellos trajeron fuego extraño al tabernáculo, porque lo trajeron de sus casas, y no el apropiado para ponerlo en los incensarios. Dios inmediatamente los mató, estableciendo un ejemplo disciplinario de por vida para los que a Él se acercan. Que yo sepa personalmente, es el único caso en todo el Antiguo Testamento donde Dios tuvo que disponer de las vidas de 2 sacerdotes que previamente fueron bañados, fueron vestidos y fueron ungidos para ese servicio. Y en su primer ejercicio del ministerio, Dios los fulminó, porque esa no es la manera que Dios quiere. Entonces, los llenos del Espíritu Santo deben tratar a Dios como lo que es una persona santa. Ananías, Zafira, Nadab y Abiú no lo hicieron y fueron castigados con la muerte, dejando así un ejemplo para nosotros, para que no hagamos lo mismo. Ya se ha mencionado que muy probablemente Ananías
y su esposa Zafira hayan tenido la experiencia del Espíritu Santo en Hechos 2:4 o en el 4:31. Un problema que tiene que enfrentar la iglesia es el abuso de confianza en Dios, quien ha derramado de su Santo Espíritu en nosotros, haciendo lo que no tenemos por misión y dejando de hacer el trabajo de ser testigos. Realmente da pena ver el maltrato que se hace en diferentes iglesias, congregaciones y denominaciones del nombre del Espíritu Santo, como si fuera un muñeco, como si fuera un objeto que uno lo puede manejar a como a uno le dé su gana. Uno no puede hacer lo que a uno le dé las ganas, sino dejarnos guiar por aquel que está en nosotros. Las personas que tienen la experiencia del Espíritu Santo deben seguir el modelo del siervo sufriente de Isaías capítulo 42. Y modelado por Jesucristo, quien se sujetó en todo al Padre, haciendo no lo que él quería, sino la voluntad de Dios. ¿Cuál era la voluntad de Dios en Levíticos capítulo 10? Matar a Nadab y Abiú jamás. Porque estas personas vienen desde el capítulo 8, capítulo 9 hasta el capítulo 10 de Levítico por un proceso y parecidísimo al de nosotros, donde hay un arrepentimiento, un lavamiento por la palabra de Dios, por el Espíritu Santo, por la sangre de Cristo. Luego hay vestiduras que representan la santidad, las obras buenas de los santos. Y luego hay ese empoderamiento por el Espíritu Santo para ministrar. Y se le dice qué es lo que tienen que hacer e inmediatamente hacen todo lo contrario. Porque ellos pensaron, somos hijos del sumo sacerdote y somos persona ungida. Quiere decir que nosotros podemos hacer lo que nos venga en gana y Dios los fulminó. Ananías y Zafira no tenían por qué vender su propiedad. Nadie le dijo que la vendieran, nadie le estaba pidiendo eso. Y si ellos voluntariamente decidieron venderla, ellos podían dar lo que quisieran. Podían dar $1, $1, lo que fuera, o darlo todo. O decirle a los apóstoles, vendimos esto en 100 y nosotros queremos colaborar con 10. Y nos vamos a quedar con 90. Y lo vamos a invertir para vivir de eso. Amén, gloria a Dios. Iban a orar por ello, iban a bendecir su decisión. Pero ellos, aún con el Espíritu Santo, que siempre está usando la conciencia humana para hacernos ver cuando las cosas están mal y para afirmar cuando las cosas están bien, llevaron la contraria. Uno no puede hacer esto. Entonces, un siervo lleno del Espíritu Santo como Jesucristo, lo que hace es que se sujeta. La diferencia entre una persona embriagada con vino o cualquier otra bebida y lo lleno del Espíritu Santo es que estos últimos hablan con salmos, con himnos y cantos espirituales. Cantan y alaban con el corazón al Señor. Dan siempre gracias por todo en el nombre del Señor Jesucristo, a Dios el Padre, y se someten unos a otros en el temor de Cristo. Efesios capítulo 5, versículo 19 al 21. Efesios capítulo 5, verso 19 al 21. Se da cuenta cómo procede una persona llena del Espíritu Santo. La primera actitud o característica de un lleno del Espíritu Santo es su humildad. Y la humildad lo conduce a la obediencia. No es una persona que se revela, se hace independiente porque Dios le confió su Santo Espíritu para hacer lo que le venga en gana. Entonces no es el liderato de la iglesia, probablemente dirigido por el pastor o la pastora, es el mismo Dios que va a disciplinar a esta persona. Y yo le digo una cosa que lo dice en el libro de Hebreos, ciertamente Dios es amor. Pero cuando habla allí de Dios es como si fuera una moneda con cara y escudo. Muy bien, Dios es amor, pero del otro lado dice, Dios es fuego consumidor. Y de verdad que ningún cristiano debería jugar con Dios porque Dios tiene los juegos muy pesados. No es casual ver personas supuestamente llenas del Espíritu Santo, pero insujetables a la doctrina cristiana de la unidad, de la oración, del partimiento del pan,
llenos del Espíritu Santo, pero insujetables a la autoridad pastoral y a la misión encomendada de ser testigo de Cristo en toda parte del mundo. Hasta el capítulo 4 nosotros vemos a 5,000 creyentes sujetos a la doctrina de los apóstoles. Y vemos a los apóstoles celosísimos de la doctrina de Cristo para que no se contamine con doctrina humana. En el día de hoy uno ve personas supuestamente llenos del Espíritu Santo, pero no se le sujetan a nadie, porque ellos creen que son independientes. A veces tú lo ves en personas que usan el altar, en músicos, en cantantes, en predicadores que están en entrenamiento y en personas que están en posición de liderazgo, en una junta de la iglesia, en una junta oficial. Entonces, que se creen que pueden manipular a Dios y que pueden manipular a los líderes que Dios le ha puesto como cabeza. Hay que tener cuidado. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia no es de los hombres. El que murió por la iglesia fue Jesucristo. Y según Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3, el que entra a la iglesia y discierne los pensamientos y los sentimientos es el mismo Cristo, y el que disciplina duramente por el bien nuestro es el Señor. Alabado sea su nombre, glorificado sea el Señor, que Él no nos va a pasar por alto, como no lo hizo con Abraham, con ninguno de los patriarcas, ni con ninguno de los profetas. Lo que esté mal, está mal y hay que corregirlo, porque Dios está para disciplinarnos. Hay todo un capítulo en la carta a los Hebreos donde se habla de la disciplina que nos daban nuestros padres, de acuerdo a como ellos querían, y la disciplina que nos da Dios por el bien de nosotros. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude. Vamos a dejarlo hasta aquí, esperando que esto sea de mucha bendición para cada uno de nosotros y podamos leer la palabra de Dios de manera íntegra y completa, y no la parte que uno cree que más le conviene, sino que lo leamos todo. Así que Dios me le bendiga, Dios le guarde, mis queridos hermanos, y será hasta la próxima.